Daniela, sí, Asael, Jesús. Hola, Claudia. Sobrevivimos anoche, ¿verdad? Salomón. No, excelente su clase. Buenos días a todos. Sí, hoy se va a poner mejor, porque vamos a darle finalmente, vamos a redondear las cosas en epistemología jurídica, ¿verdad? Conectados todos estos temas, o sea, Sí, impresionante. exacto, están todos correlacionados. Sí, ese es el tema. Muy bien, pues me da gusto saludarlos nuevamente. Les propongo la siguiente ruta el día de hoy. Vamos a trabajar una hora aproximadamente y luego les invito a que la segunda hora de la sesión no nos, nos desconectemos de aquí, pero nos conectemos a la conferencia que a partir de las 10 de la mañana va a impartir el doctor Manuel Atienza, ¿sí? En la Escuela Judicial Electoral está mejor escuchar a Manuel Atienza que a mí, ¿no? Entonces, eh, porque va a hablar de cómo elaborar una sentencia. Entonces, muy interesante, porque también, digamos, engarza con todos los elementos que venimos compartiendo en nuestros diplomados. ¿De acuerdo? Bien, eso vamos a hacer. Mientras tanto, vamos nosotros a abordar otro tema, también, desde luego, vinculado a lo que hemos venido desarrollando. Esto en relación con la lógica de los derechos fundamentales. Pues yo he venido sosteniendo que la lógica eh, es una disciplina filosófica y práctica que nos debe ser de utilidad para la mejor comprensión, entendimiento, operación del sistema jurídico. Es decir, la lógica es una disciplina que tiene un objeto de estudio, como todas las disciplinas. El objeto de estudio de la lógica es el sistema de la lógica aplicada al derecho, es el sistema jurídico. Ahora, ya habría que ver qué entendemos por derecho o por sistema jurídico. Pues si entendemos por derecho las normas, entonces aplicaremos la lógica a las normas. La lógica, ya sabemos que es una disciplina que tiene muchas posibilidades. Hay una lógica formal aristotélica, la del silogismo. Aristóteles nos legó un conocimiento muy útil cuando nos mostró, nos describió cómo pensamos, ¿verdad? Cómo formamos conceptos, los definimos, hacemos juicios, los enunciamos o los proponemos y luego hacemos razonamientos o argumentos. Eso nos enseñó Aristóteles y que tengamos cuidado con no equivocarnos al construir los silogismos que tienen premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es el silogismo clásico. También sabemos que la lógica ha avanzado mucho y que hay hoy, pues, desde lógica simbólica o matemática, que se expresa con símbolos, hasta la lógica informal o dialéctica, ¿no? Que, digamos, es una forma de argumentación más flexible que sirve para ofrecer razones que apoyan las decisiones interpretativas. Entonces, la lógica vista así nos sirve para poder entender cómo está construido el sistema jurídico. Eso es. Por una parte, esa es la lógica. Ahora, aplicada al derecho, hay una variedad, una especie de la lógica que se denomina lógica deóntica, que también hemos visto, ¿no? Entonces, la lógica deóntica lo que hace es que los enunciados que propone tienen condicionales. O sea, si alguien hace A, entonces ocurrirá B. Esa forma de enunciar
nuestros juicios mentales es que nosotros le damos un sentido, digamos, condicional y obligatorio a las normas. Entonces, si la lógica se aplica al derecho, es en la primera forma, como lo he mencionado, porque nosotros pensamos ordenadamente sobre las normas, o bien porque cuando diseñamos las normas jurídicas, nosotros les imprimimos esta lógica deóntica, ¿sí? Este sentido del valor, lo que tiene valor operativo para lograr o producir una determinada conducta resultante, resultado de cómo nosotros diseñamos las disposiciones jurídicas. O sea, hay o lógica aplicada al derecho en un sentido amplio, como una disciplina filosófico práctica que aporta parte de las garantías para el mejor conocimiento de lo que consideremos que es el derecho, por ejemplo, las normas, o bien nosotros utilizamos esta variante de la lógica, que es la lógica deóntica, y pensamos en términos de condicionales de la conducta para decir si alguien hace A, entonces deberá tener la consecuencia X. Si no lo hace, entonces podrá tener el estímulo Y. Esa forma de pensar es la lógica deóntica. La lógica deóntica, por lo tanto, es todo un campo de la lógica eh, eh, general y de la lógica aplicada al derecho que nos permite diseñar desde el artículo primero de la Constitución hasta el artículo 133 de la Constitución, o las leyes que ustedes quieran, porque pensaremos de una forma tal que le vamos a imprimir a las normas un sentido precisamente deóntico, que tendrán un valor obligatorio. Sí, pues si no, no tendría sentido el derecho. El derecho se convertiría en un conjunto de buenos deseos, pero no en un orden coactivo y sustancial, digamos, lleno de valores de la conducta humana. Recuerden ustedes, Kelsen definió el derecho de una manera muy sencilla, sosteniendo que el derecho es un orden coactivo, normativo, jurídico de la conducta humana. Y hoy podremos decir que es un orden coactivo, jurídico, normativo y también valoral, ¿no? O sea, lleno de valores de la conducta humana. Entonces, ese es un primer punto que deseo colocar en nuestra conversación de esta manera. Ahora, el segundo punto es el tema de los derechos fundamentales. ¿En qué consiste que haya derechos fundamentales y que nosotros podamos legítimamente hablar de derechos fundamentales? Bueno, tendremos que considerar varios aspectos. El primero y más importante es que los derechos fundamentales eh, suponen que hay derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos se dividen eh, en derechos, eh, en derechos derechos públicos subjetivos. Entonces hay derechos jurídicos que son de naturaleza pública, ¿sí? Vamos a utilizar esta guía de exposición acá, pero vamos a intervenir esta guía de exposición. Y vamos a decir que sí, pues los derechos, pues en general sabemos que son prerrogativas, que son eh, expectativas, que son intereses que tenemos los seres humanos, este, racionales, y que pues los colocamos en un
documento escrito llamado Constitución, Convención o Ley, ¿no? Y entonces eso, digamos, es nuestra primera aproximación al derecho. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales, tenemos que considerar, número uno, que se trata de derechos públicos, subjetivos, de carácter jurídico. Eso es una primera definición para entender de qué hablamos cuando decimos derechos fundamentales. Segundo, que los derechos fundamentales están relacionados con los derechos humanos. ¿Sí? Los derechos públicos subjetivos suponen que hay derechos con S y hay obligaciones, que hay responsabilidades y que hay sanciones. O sea, es la estructura básica, ¿sí?, de o sea, los derechos públicos subjetivos son intereses vitales de las personas. Y hoy no solamente de las personas, porque el enfoque androcéntrico es los derechos son solo de los seres humanos, ¿no? Hoy hemos dado el paso a que los derechos indirectamente también son de los seres no humanos, sintientes, por ejemplo, los derechos de los animales o los derechos de la naturaleza. En este cambio de época estamos introduciendo nociones muy profundas y mucho más refinadas para enfrentar la complejidad de los graves retos de la humanidad, ¿no? Para algunos estamos cambiando a la época del antropoceno, ¿verdad? Que es pues aquella en la que estamos, digamos, luchando para salvar el hábitat planetario y eh, lo, la teoría jurídica ha inventado, ¿no?, el concepto de derechos de los seres no humanos, ¿no?, eh, de los animales y también incluso pues, de las plantas y de la naturaleza. Entonces, poco a poco se irá desglosando esta nueva vertiente de los derechos humanos y de los derechos no humanos. Pero los derechos, por lo pronto, eh, cuando decimos derechos humanos, se refieren a los derechos de las personas, como nosotros. Y eh, estos, la estructura de cómo nosotros diseñamos eh, las disposiciones que contienen esos derechos y los colocamos en el sistema jurídico, es porque hay obligaciones, ¿sí?, responsabilidades y sanciones que se pueden reclamar a la propia sociedad, porque con la sociedad hemos hecho el contrato social que implica que haya una constitución, leyes, convenciones y un sistema para hacerlos exigibles. Entonces, ese sistema para hacerlos exigibles lo proporciona precisamente el Poder Judicial, el sistema de justicia como la justicia electoral. Bien, entonces, un primer aspecto es que supone derechos, obligaciones, responsabilidades y sanciones reclamables a la sociedad y al Estado. Eh, Son parte, los derechos fundamentales, de la noción filosófica de los derechos humanos. Esta sería una segunda para todos. ¿En qué consiste los derechos fundamentales? Porque son parte de esta noción filosófica de los derechos humanos. Los encontramos en pues, el propio título de pues, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
el enunciado de que los derechos político-electorales son derechos humanos. ¿Sí? Este es otro aspecto que también hay que tener en cuenta. Pero hay autores que distinguen entre derechos fundamentales y derechos humanos, porque decir todos los derechos que están en la Declaración Universal, en la Convención Americana o en la Constitución son derechos humanos, ¿sí? Porque son para los humanos. Ahí también hay derechos que pueden estar adscritos, eh, repito, para los no humanos, pero son para los humanos. Segundo, son derechos públicos, subjetivos, jurídicos. Eh, los derechos humanos envuelven o se expresan en esta forma de derechos públicos, subjetivos, jurídicos. Luego también aquí tendríamos que decir otro aspecto que es muy importante, ¿no? Eh, la, uh, hay que distinguir los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales son constitucionales. La respuesta sería sí, si consideramos que están en la, que pueden estar o que están en la Constitución, pero los derechos, no todos los derechos constitucionales. Fíjense nada más, no todos los derechos constitucionales son fundamentales. Entonces, el segundo punto que hay que distinguir, en qué consiste la fundamentalidad de los derechos, ¿no? Para que les aplicamos una lógica. ¿Cuál es la lógica de los derechos fundamentales? Que es el título del módulo del diplomado. Entonces, hay que distinguirlos de los derechos constitucionales, porque entre estos últimos no todos son fundamentales. Entonces, vamos al punto 2, que es la fundamentalidad. No, la fundamentalidad. ¿En qué consistirá la fundamentalidad? Bueno, primero que tienen ciertas características, ¿no? Hay ciertas características. Eh, eh, se les adscriben ciertas características. Una es su universalidad. La titularidad de los derechos es universal. Segunda, estos derechos fundamentales son básicos para la vida de los seres racionales. O sea, sin esos derechos no podríamos o existir o desplegar un plan de vida conforme nosotros lo definamos. Son básicos para la vida de los seres racionales. Luego, otra característica es que son personalísimos. Esto quiere decir que los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales no se pueden transferir, no se pueden prestar, ¿sí? No se pueden ejercer a través de una tercera persona. Son personalísimos. Es decir, el derecho a votar o ser votado no se lo puedo prestar a mi hermano para que vaya ella y vote por mí. No, por eso es un derecho fundamental. Es personalísimo, lo ejerce la persona de la cual es titular de ese derecho, ¿no?
Entonces, otro es que es permanente. No se agotan en su ejercicio. Los derechos públicos, subjetivos, jurídicos, de carácter fundamental, ¿no? Si ustedes quieren los derechos humanos fundamentales, los podemos ejercer una y otra vez. El derecho a votar y ser votado, el derecho a la libertad de expresión, podemos hablar las veces que ustedes quieran o que queramos y no se agota. Mientras que los derechos que no son fundamentales pueden no tener estas características. O sea, yo puedo permitir que un tercero ejerza mi derecho a ir a cobrar un pagaré o un cheque, o ejerza el derecho patrimonial que yo tengo al uso de mi propiedad intelectual. Si yo elaboro una obra, escribo un poema, puedo ceder el uso de los derechos, ¿sí?, a una tercera persona, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos fundamentales no permiten eso. No son parte de su lógica. La lógica de los derechos fundamentales es que son personalísimos, son básicos para la vida de los seres racionales, que son de titularidad universal, porque nos gozamos todos los seres racionales que nos ubicamos en una determinada posición frente al derecho, son permanentes, ¿sí? Porque no se agotan, ¿sí? Y otra cosa crucial, no son enajenables. Esta es una todavía más importante, porque nosotros no, bueno, hay quien lo pudiera vender su derecho al voto, lo cual sería una desgracia, pero digamos que no son enajenables, o sea, no están a la venta los derechos humanos, ¿verdad? No están a la venta. Entonces, esa es un primer nivel, un primer bloque de características de los derechos humanos fundamentales. Si hay una lógica de los derechos fundamentales, es que nosotros hemos acordado la cultura jurídica de las sociedades occidentales, por lo menos, y México forma parte de ese brazo de la cultura jurídica contemporánea, moderna y contemporánea, hemos acordado que los derechos son de titularidad universal. Los derechos fundamentales son básicos para la vida de los seres racionales, son personalísimos, permanentes, no son enajenables. No se pueden comprar y vender. Pero sí podemos comprar y vender los derechos de autor o los derechos sobre un bien, los derechos de propiedad. ¿Sí? Podemos comprar y vender. Para eso son. Porque el derecho que tenemos a disponer del dinero en el banco, en una cuenta de ahorro, pues lo podemos enajenar. Pero estos derechos no. Repito, el derecho a votar, el derecho a ser votado, asociarse con fines políticos, lo puedo vender, comprar. Sería nulo de pleno derecho, ¿no? Un contrato que establezca el sacrificio de los derechos humanos, lo de pleno derecho. Entonces, eso es una cosa que hay que tener presente, ¿verdad? En donde entonces registremos esos datos, porque es un primer nivel. Eh, eh, Vean ustedes el penúltimo párrafo del artículo 5º constitucional, Mariscal, por ejemplo. Dice, fíjense, el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año, ¿sí?, en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de sus derechos políticos o civiles. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una disposición jurídica de nivel constitucional que establece que un contrato de trabajo
en ningún caso podrá pactar la pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos. ¿Por qué habremos puesto en 1917 esa disposición en el artículo 5 de la Constitución? Porque durante el porfiriato se negaban, con base en los contratos de trabajo en las haciendas, el derecho a votar. Se negociaba el derecho a votar, o se negociaba el derecho a llevar a cabo determinada actividad y se pactaba, digamos, una exclusividad con un patrón, a la vez que se negaban los derechos de los derechos humanos, o que hoy llamamos derechos humanos, los derechos fundamentales de los trabajadores, por ejemplo, el derecho político a votar. ¿De acuerdo? Entonces, la Constitución es una obra viva, es una obra que además recupera y registra, fíjense ustedes, la historia social, política, económica y cultural de un pueblo. A ver, por favor, adelante, estimado. Buen día, doctor. Buen día a todas y todos. Mi pregunta sería, ¿cuál es el fundamento de los derechos fundamentales? Entiendo que en cuanto a los derechos constitucionales, bueno, sería la Constitución, pero el origen y fundamento de los derechos fundamentales, ¿cuál sería? Sí, Perdón, ¿eh? sí. Y sacarme de la duda si los derechos fundamentales los podríamos entender también como sinónimo de derechos humanos o no. Si no es así, ¿cuál sería la diferencia? Muchas gracias. A la primera pregunta que nos hace Luis, una respuesta convencional es que el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Entonces, esa perspectiva, digamos, justnaturalista y neoliberalista. Es decir, la dignidad humana es un valor intrínseco que fundamenta los derechos humanos. Incluso los lleva un poder constituyente a determinar que son fundamentales. Entonces, aquí hay varias perspectivas. La perspectiva, repito, naturalista, neo-naturalista, contemporánea, sostiene que el fundamento de los derechos no está en el acuerdo político social, en un Congreso Constituyente, sino que está en la propia cultura y uh, eh, en la asignación de un valor intrínseco a la dignidad humana. Entonces, proteger y tutelar la dignidad humana es el fundamento de los derechos. Los derechos se reconocen y se otorgan en los textos constitucionales, convencionales, legales, porque así lo hemos acordado, porque reconocemos que la persona humana y ahora también las no humanas, por el hecho de nacer, tenemos derechos. Y pues está una discusión en que el carácter fundamental de los derechos humanos consiste en que son necesarios. Son aquellos que son necesarios. Primero para la existencia y luego para el, digamos, desarrollo de la vida de las personas. Entonces, sin esos derechos fundamentales, no sería posible desarrollar la existencia de las personas racionales. ¿Cuál es la diferencia con los derechos constitucionales? La diferencia es la que los poderes constituyentes determinan. El poder constituyente permanente puede decir, para los mexicanos, nosotros consideramos que los derechos humanos fundamentales, que por lo tanto requieren un refuerzo, eh, eh, requieren un refuerzo en su protección, son los siguientes.
Pueden poner o no poner el catálogo de derechos fundamentales en la Constitución. Les quiero decir que en la Constitución mexicana no hay un catálogo de derechos fundamentales. Hay una discusión sobre ese punto, porque hay quien sostiene que los derechos que la reforma del 2011 en materia de derechos humanos colocó en el artículo 29 de la Constitución establecen el catálogo. Para algunos ese es el catálogo de los derechos fundamentales, porque, digamos, son intangibles o son intocables esos derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Dice que el artículo 29, en su segundo párrafo, después de un primer párrafo muy largo, dice: en los decretos de suspensión de los derechos y las garantías no podrán restringirse ni suspenderse los siguientes: el ejercicio de los derechos a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, ¿sí? Las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de la ley. Dice un sector de la doctrina jurídica mexicana que ese es el catálogo de los derechos fundamentales. ¿Qué significa? Que hay otros derechos que tienen el nivel de constitucionales, pero que no son fundamentales. Esa sería la distinción, estimado colega. Sí. El fundamento de los derechos, su fundamentalidad sería la dignidad humana. Está reconocida así en el artículo primero de la Constitución. Claramente hemos establecido, ¿no?, que eh, eh, los derechos, el último párrafo dice: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente en contra de la dignidad humana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el principio de igualdad sustancial, que incluye la no discriminación, ¿verdad?, tiene como propósito fundamental la protección o la garantía de la dignidad humana y el menoscabo de el anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces la respuesta es esta: es el fundamento de los derechos fundamentales, es la dignidad humana. Es, a final de cuentas, la cultura de los derechos que, si tuviéramos más desarrollada, no requeriría tantas garantías escritas, sino que a la palabra, ¿no? Respetaríamos los derechos porque tendríamos una conciencia muy evolucionada, una conciencia personal e interpersonal muy desarrollada sobre qué es lo que no debemos hacer, porque estamos menoscabando o anulando las libertades y los derechos de otras personas y estamos vulnerando su dignidad. Eso a veces se siente, es como de sentido común. No debo hacer A o B porque estaría yo vulnerando la dignidad humana de una persona. Por ejemplo, la violencia política en razón de género. Eso violenta la dignidad de las mujeres, sea que el causante de esa violencia sea un hombre o una mujer, ¿no?, o de alguna persona de otro género. Entonces, lo que la Constitución ha escrito, está escrito en la Constitución, es que no debemos menoscabar, mucho menos anular, las libertades o los derechos de los demás,
¿verdad? Yo diría que ni los propios, porque también debemos nosotros asumir que si nosotros protegemos nuestra propia dignidad, protegemos la de los demás. Entonces, este es un asunto, digamos, eh, ah, de la alteridad y de la otredad, ¿no? Protegiendo los derechos propios, también protegemos los derechos de los demás. Aquí se escucha un poco heterodoxo. Entonces, esa sería la respuesta. No todos los derechos constitucionales son fundamentales, ¿sí? Y tampoco todos los derechos fundamentales están en la Constitución. Ese es otro aspecto. Muy importante. Eh, eh, no, la fundamentalidad no depende de su enunciado en la Constitución, porque los derechos fundamentales pueden estar, vamos a decir, previstos pues, en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? En el derecho internacional. O en alguien diría en una ley también, en una ley o en otra fuente del derecho. Ojo con eso. Por ejemplo, en la jurisprudencia. Alguien diría, oigan, ¿puede un derecho fundamental no estar en la Constitución escrito y sí en una jurisprudencia? La respuesta que brinda la ciencia jurídica hoy es sí, sí, sí. Es decir, de hecho, esta es una segunda característica muy importante que hay que tener presente. ¿Sí? La fundamentalidad no depende, fíjense, esto es clave, del enunciado o disposición jurídica expresa, escrita en los textos legales. Ojo con esto. No, la fundamentalidad no depende del enunciado o disposición jurídica expresa, escrita en los textos legales. Esta es todavía una posición más avanzada. Entonces, ¿de qué depende? ¿O de qué también depende? ¿No? Digamos, ello puede ser necesario, pero no suficiente. Que estén escritos en un texto. No. Esta es la clave de la constitucionalidad y la convencionalidad de los derechos interpretados por la justicia constitucional. La fundamentalidad no depende del enunciado o disposición jurídica expresa escrita en los textos legales. Lo voy a demostrar con los derechos políticos electorales, por ejemplo, ¿no? Ello puede ser necesario que esté escrito el derecho a votar, ser votado o asociarse con fines políticos. Pues está en el artículo, primero en el artículo 9, que es el derecho a la participación política. Y luego está en el artículo 32 en la Constitución, ¿verdad? Dice, el artículo 35, son derechos de los ciudadanos votar en las elecciones populares, poder ser votado, asociarse individual y libremente para tratar de forma pacífica asuntos políticos del país. Y luego vienen otras, ¿no? Tomar las armas, ejercer toda clase de negocios, el derecho de petición, poder ser nombrado en distintos cargos, votar en las consultas populares. Pero hay algo que ahí no dice, compañeros. Ahí no dice que hay derecho a ejercer el cargo. No dice. No dice que hay derecho a acceder al cargo en condiciones pacíficas. No dice. Entonces, ¿dónde dice? Lo dice la jurisprudencia. Porque si consideramos el artículo primero de la Constitución, que dice que no debe haber discriminación, ¿no? Debe haber igualdad sustancial. Si el artículo 35 dice tienes derecho a votar, ser votado,
Entonces tengo derecho de acceder a un cargo de representación popular por la vía del voto en condiciones de no discriminación y de igualdad sustantiva entre los géneros, sin importar cuál sea mi orientación sexual o si era una condición de género o por orientación, eh, entre otras, las que leímos, ¿verdad? Por mis creencias religiosas o mi posición socioeconómica. Entonces, ¿por qué no depende del enunciado o disposición jurídica expresa, escrita, la fundamentalidad? Porque hay otras fuentes del derecho que, que explícita, pero sobre todo implícitamente, pueden contener parte de la fundamentalidad de los derechos. Por ejemplo, aquí le tenemos que poner, sino que fíjense ustedes esto. Yo lo pondría así. Uno, esto que voy a poner aquí es fundamental. Ahora sí que es fundamental. Enunciado no equivale a proposición. Sí. Y disposición legislativa no equivale a norma jurídica. Este es un punto clave que insistimos en varios de nuestros diplomados. El enunciado legislativo, ¿sí?, no equivale a proposición. Y la disposición legislativa no equivale a norma jurídica. La proposición lógica y la norma jurídica son el resultado. De la interpretación. Ese es el punto. ¿De acuerdo? O sea, cuando nosotros decimos hay muchas disposiciones legislativas, están en la Constitución, están en las leyes, en los reglamentos, están en los convenios internacionales, sí, pero salvo excepciones, no equivalen a la norma jurídica completa. La norma jurídica completa es el resultado de la interpretación de las disposiciones jurídicas o legislativas. De allí la relevancia de la jurisprudencia. Por eso, la Suprema Corte y la Sala Superior han establecido que los derechos fundamentales se interpretan en un sentido amplio, de preferencia de manera progresiva. Y si se interpretan en un sentido regresivo, tienen que ofrecerse una justificación reforzada de esa decisión interpretativa. Está en las jurisprudencias. Entonces, ese es por un lado. Por el otro, la jurisprudencia puede ser fuente de derechos humanos fundamentales. La respuesta sí. Porque si el legislador coloca en el artículo 35 de la Constitución, que son derechos de la ciudadanía, el votar, ser votado, asociarse, fines políticos, votar en las consultas populares, etcétera, pero no coloca ni en la Constitución ni en la ley el derecho de acceder al cargo en condiciones pacíficas y el derecho de ejercer la representación efectiva, ¿de dónde la sacamos? Porque eso es lo que la Sala Superior le está disputando, le está ordenando al Congreso, ¿sí?, de que la comisión permanente tiene que estar integrada de manera proporcional y paritaria. Paritaria, ¿dónde dice? No dice en ninguna ley orgánica del Congreso, reglamento, en ningún lugar. ¿De dónde saca la Sala Superior que la comisión permanente del Congreso debe estar integrada en forma proporcional a los partidos representados en el Parlamento o en el Congreso, y que además debe estar integrada de manera paritaria?
¿Dónde dice? Entonces, eso es la norma jurídica. La Sala Superior está proponiendo la norma jurídica interpretada a partir de las disposiciones jurídicas legisladas. Esto es clave, pues sin eso no se entendería en qué consiste la lógica de los derechos fundamentales. Y la lógica de los derechos fundamentales es que nosotros estamos construyendo y estamos tratando de asentar en nuestra cultura jurídica teórica y práctica esta naturaleza, digamos, alcance de los derechos humanos fundamentales, que la fundamentalidad tiene que entrar a formar parte de manera efectiva de nuestro patrimonio jurídico, no solo porque esté en la ley, en la Constitución, en la Convención o incluso en la jurisprudencia, sino porque nosotros nos apropiemos culturalmente de esas nociones y las practiquemos y creamos efectivas. E impidamos que el presidente de la República, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios mayoritarios, ¿sí? O el propio Poder Judicial los desconozca, que no comparta y no siga esta noción que traduce la lógica de los derechos fundamentales. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, un enunciado no equivale a proposición, como la disposición legislativa no equivale a la norma jurídica. Esta es el resultado de la interpretación y, por lo tanto, puede ser, puede no estar expresa. En otras palabras, ¿no? Los derechos fundamentales no están expresamente previstos en una fuente de derecho, pero pueden ser inferidos de ella. Claro, claro. ¿Por qué? Vuelvo a poner el ejemplo. Artículo 35 de la Constitución, tenemos derecho a votar, ser votado, asociarnos, etcétera. Sí, pero ahí no dice que acceder al cargo, y menos lo que la Sala Superior puso en la sentencia, que es la representación efectiva. Si tenemos derecho a la representación efectiva, yo como votante y el representante como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de una interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones. ¿Cuál es la norma jurídica? La cosa interpretada, o sea, el producto de la interpretación, que es la norma jurídica que se debe aplicar. Esa es la lógica de los derechos fundamentales. Ahora, podemos ampliar este texto a otros aspectos, ¿no? Eh, eh, digamos tres, podemos decir tres, eh, otros aspectos relevantes. Podemos decir los principios. ¿Sí? Comparte ciertos principios o pautas interpretativas. ¿Cuáles? No discriminación, igualdad sustantiva, ¿no? Universalidad, interdependencia, ¿no? Progresividad, indivisibilidad, ¿no? Uf, ¿no? Progresividad, eficacia normativa y otros más, ¿no? Diversos doctrinarios identifican diversos otros principios, ¿sí? Pero nosotros estos los tenemos en el artículo primero y en el artículo segundo de la Constitución. A estos principios o pautas interpretativas. Bueno, aquí podemos poner, claro que en el tema de la no discriminación entra el género, pero aquí alguien puede decir, maestro, paridad. Pues sí, paridad. Está en el artículo 41 de la Constitución. ¿No?
Alguien puede decir más agresivamente o más provocativamente o más, eh, vamos a decir, eh, eh, desafiantemente, laicidad. ¿Verdad? Los derechos fundamentales están también vinculados al carácter laico de la República, porque también hemos colocado en la Constitución que el Estado mexicano, ¿sí? Fíjense ustedes, dice el artículo 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, etcétera. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado debe de guardar una posición de neutralidad en relación con las diferentes creencias y cultos religiosos, ¿no? Y que esa neutralidad del Estado solo puede ser también como una obligación del Estado rota, ¿verdad? O limitada o flexibilizada si se ponen en riesgo determinados valores, por ejemplo, eh, de la convivencia social. Si alguna religión se convierte en agresiva y violenta los derechos de las personas, pues el Estado interviene. El Estado también puede intervenir. Entonces, tiene que ver con los derechos fundamentales absolutos. Por ejemplo, está prohibido violentar en materia político-electoral el artículo 130 de la Constitución, que es el que los ministros de culto religioso intervengan en la política electoral. Entonces, el artículo 130 también, digamos, incluye derechos fundamentales. Ojo, o sea, la fundamentalidad de los derechos no está en un catálogo solamente del artículo 1 al 29 de la Constitución. O sea, otro aspecto entonces sería, ¿no? Los derechos fundamentales no se ubican en un catálogo, no se ubican solo en un, parece que la Real Academia dice que a solo ya no le pongamos acento en cualquier caso, no se ubican solo en una parte, los derechos fundamentales no se ubican solo en digamos, en una parte. ¿Verdad? O sea, el artículo 130 de la Constitución, ¿no? Dice, en su segundo, cuarto párrafo, dice artículo 130, fíjense, una restricción al derecho de asociación, que es un derecho fundamental. Dice, queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación, cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podemos tener el partido de Cristo, el partido de San Judas Tadeo, partido de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. El derecho fundamental de reunión, que es reconocidamente un derecho vinculado también a la libertad de expresión, ¿no? Tiene una restricción. La simple, dice, los ministros, no, dice, eh, 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 hay varios derechos fundamentales con restricciones en el artículo 130, ¿no?
Pero en el segundo párrafo, inciso E, ¿sí? Dice, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política. Y tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto, de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Entonces, los derechos constitucionales de carácter fundamental, como es son derechos políticos, dijimos, son derechos fundamentales, ¿no? Porque reúnen las características de la fundamentalidad, o sea, no son negociables, son permanentes, son personalísimos, ¿no? Entonces, esos derechos políticos no solo están en el artículo primero de la Constitución, en el artículo 1 al 29, no solo están en el catálogo de derechos no suspendibles que prevé el artículo 29 de la Constitución, sino que están en otros artículos de la Constitución. Entonces, ¿cuál es la lógica de los derechos fundamentales? La lógica de los derechos fundamentales también es su integralidad. Su integralidad para proteger la dignidad humana, y hay algo que es importante subrayar y que dejo para la reflexión. Si los derechos fundamentales si son también los derechos no individuales o colectivos. ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, hay dos maneras, por lo menos dos formas, en que nosotros podemos ejercer derechos, vamos a decir, colectivos. Uno es a través de un derecho individual que ejercemos como parte de un grupo social. Por ejemplo, yo formo parte de una asociación o de un partido político y si yo ejerzo mi derecho a acceder a la información pública electoral de un partido, porque solicito que me den las actas de un partido político, las actas de un congreso o de una reunión del partido, ese derecho, si me lo conceden, al cual tengo derecho no solo como en algún tiempo jurisprudencialmente se tuvo, no, sino que después pasó a la ley. Nosotros tenemos en el artículo 6 de la Constitución el derecho de acceso a la información pública, que incluye la información pública electoral, la que manejan los partidos como entidades de interés público, ¿no? Yo tengo derecho, sea militante o no, puedo ser simpatizante de un partido, pero soy ciudadano. Entonces tengo derecho a solicitarle al partido que me dé copia del acta que celebra, del acta de la reunión que celebró el domingo pasado. Eso lo ha establecido primero la jurisprudencia y luego la ley. Fíjense ustedes. Y segundo, también en esta perspectiva, ¿verdad? Allí yo voy a beneficiar a todo el colectivo de los militantes de un partido y de la ciudadanía en general, porque ellos también podrán, digamos, irradiarse del derecho que yo ya ejercí y que fue en mi beneficio, ¿no? Si yo logro que las actas del partido sean colocadas en las actas de las sesiones de los partidos, en su plataforma, ¿no?, digital, pues entonces estaré beneficiando indirectamente a un número indeterminado de personas. Es un derecho en un ejercicio que tiene un impacto colectivo. La otra forma son los derechos propiamente colectivos, ¿no? Los derechos colectivos, que estamos hablando los que están en el artículo 2 de la Constitución. Por ejemplo, dice la nación mexicana es única e indivisible. Tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿sí?, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Luego dice más adelante el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. La pregunta es si es un derecho fundamental. Se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. ¿Sí? El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, ¿sí? Las que deberán tomar en cuenta lo siguiente, y ahí viene un catálogo de derechos, ¿sí? Inciso A, esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, aplicar sus sistemas normativos, elegir a sus autoridades, ¿no? Los representantes, preservar y enriquecer sus lenguas, conservar y mejorar su hábitat, acceder a las diversas modalidades de propiedad, elegir representantes ante los ayuntamientos, acceder a la jurisdicción del Estado. Pregunta, ¿son derechos colectivos, María? ¿Sí? Porque son de un pueblo o comunidad, ¿sí, María Eugenia, Juliana? Entonces, una pregunta es si la lógica de los derechos fundamentales es que también los derechos colectivos comparten esa característica de fundamentalidad. ¿Qué opinan ustedes? Y con esto nos despedimos esta mañana para ir a escuchar al maestro. Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan? Díganme sí o no y por qué. Azael, Daniela, los derechos colectivos como los derechos de pueblos y comunidades indígenas también son fundamentales. Porque, por ejemplo, se pueden vender, se pueden comprar, ¿sí? Se pierden, o sea, a la luz de las características que dijimos, gozan de ese carácter de fundamentalidad. A ver, José Luis, gracias. Sí, sí, los derechos fundamentales sí están, sí son también colectivos. Y bueno, el mejor ejemplo es el artículo que usted hizo favor de leer, en donde los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocidos los derechos en nuestra Constitución, los cuales vienen ya de tiempo atrás en tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que establecía también ya desde esas épocas el reconocimiento a los pueblos, a estos derechos de los pueblos indígenas y tribales. A mí lo que me surge todavía un tema un tanto existencial, digamos, porque, bueno, me queda claro que estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser armónicos con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en las comunidades indígenas sabemos que ellos tienen una cosmovisión que se les reconoce, pero enfrentan un choque con los derechos fundamentales que desde el punto de vista occidental, pues nosotros consideramos como válidos. Y ahí es a donde se enfrenta este gran dilema, que en la práctica sabemos que muchos pueblos y comunidades se resisten a sus y costumbres, y encontramos muchísimos ejemplos en la ciudad, en el estado de Oaxaca, ¿no? En donde pues ahora sí que a punta de sentencias se ha ido reconociendo el derecho a votar de las personas, de las mujeres. Antes, bueno, no se permitía. La toma de decisiones en algunas comunidades es por un solo grupo, un grupo de mayores, por ejemplo, o se obliga a los cargos de la comunidad, a las personas que no desean formar parte del cuerpo edilicio. Sin embargo, por usos y costumbres se les obliga. Se les obliga, por ejemplo, a personas que no profesan la religión católica a ser parte de la comisión que tiene que limpiar la iglesia de la comunidad. En fin, hay un sinnúmero de cuestiones que podríamos llevarnos muchas horas platicando, pero bueno, creo que
en principio, bueno, hay muchos temas de fondo en las cuestiones de usos y costumbres, porque si el fundamento de los derechos, o el fundamento de los derechos humanos es la dignidad y la cosmovisión de un pueblo indígena, para ellos la dignidad tiene una concepción diferente a la que nosotros traemos en la Constitución, pues ahí empezamos con un gran debate, incluso filosófico, diría yo, ¿no? Pero bueno, solo para concluir, y sabemos que andamos ya cortos de tiempo, bueno, sí, para mí los derechos fundamentales sí forman parte, o están, los derechos colectivos sí forman parte de los derechos fundamentales. Incluso es, eh, hay una, forman parte de los derechos también desde un punto de vista doctrinal, y usted mejor que nadie lo sabe, porque me parece que son los derechos de la tercera generación, ¿no? Bueno, sería todo, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, José Luis, fíjese que me equivoqué. La conferencia comienza a las 11 de Manuel La Piensa, no a las 10. De todas maneras, vamos a concluir un poquito antes, pues para tener tiempo de estirar las piernas, tomar un café. Realmente sí les recomiendo mucho que estemos en la conferencia. Bien, la toman a través de grupos, ¿no? En las redes de la Escuela Judicial. Miren, tiene razón, creo yo también comparto el punto de vista de José Luis, en el sentido de que los derechos colectivos son fundamentales, porque también protegen valores que son relevantes para las personas, en tanto se adscriben a una comunidad, ¿no? Y a la comunidad en sí misma tiene un valor. Se lo hemos asignado en la Constitución. También los tratados y las convenciones internacionales, como bien dijo Luis, de la Convención 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, pues claramente establece, digamos, este fundamento. Pero el fundamento de los derechos fundamentales no es solamente la ley o la convención. El fundamento objetivo, digamos, son las fuentes del derecho y la cultura de los derechos. Entonces, en esta dimensión, sí, como bien dijo José Luis, o sea, una cosa es lo que dice la Constitución y otra también es la percepción y la práctica de esos derechos en una comunidad, porque pueden violentar otros derechos. El papel del Tribunal Constitucional es precisamente ese, es el de modular el alcance de unos y otros derechos fundamentales y no fundamentales, constitucionales y no constitucionales, de tal forma de garantizar ciertos objetivos constitucionales. Uno es la dignidad humana, por supuesto. Otro es, pues, la paz. El artículo 3º de la Constitución establece precisamente que la democracia, ¿verdad?, es una estructura jurídica y un régimen político, pero también es una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, es un poema el artículo 3º y es un mandato, es una directiva, es un propósito al que propenden las acciones, la interacción humana pública, ¿no? Dice, pues, que, por ejemplo, la educación, ¿verdad?, será entendida como, deberá, como una educación laica, por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, las servidumbres, fanatismos y prejuicios. ¿Sí? El criterio que guía la educación será democrático, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, ¿no? Así que será nacional el criterio que guía la educación. En cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá la comprensión de nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos, defender nuestra independencia, asegurar nuestra independencia política y económica,
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Eso tiene que ser interpretado en relación con el contenido, el sentido y el alcance de los derechos humanos constitucionales fundamentales, sobre todo para contribuir a la mejor convivencia humana, fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión, grupo, sexo, ¿sí? Será equitativo el criterio, para lo cual el Estado implementará medidas para favorecer el ejercicio pleno del derecho de educación de las personas, combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. Esa fue la reforma de este gobierno 2019. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones para mejorar las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, estableciendo políticas incluyentes y necesarias. Sí, en el caso de las personas adultas, se aplicarán estrategias para que ingresen a instituciones educativas. Y en los pueblos y comunidades se impartirá educación bilingüe e intercultural, ¿sí? Para asegurar el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico. ¿No? Entonces, le seguimos. Entonces, a ver, los derechos colectivos son derechos fundamentales. Dice Julián que sí, que cree que los derechos colectivos de las comunidades son fundamentalísimos, no nomás fundamentales, por la vulnerabilidad y la historia que conllevan los pueblos. Este es otro aspecto, porque es otra de la federación o la fijación de los derechos. O sea, una lógica de los derechos fundamentales es que su fundamentalidad depende de que son derechos públicos, subjetivos, de carácter jurídico, por lo tanto, pueden exigir un tribunal, ¿no? Tribunal electoral local o federal, y por el otro, la materia electoral, y por el otro, ¿no? Que esta fundamentalidad, no solo porque protege la dignidad humana y la no discriminación y la igualdad sustancial, sino porque, fíjense lo que dice Julián, dice, por la historia que conllevan los pueblos. O sea, hay una lucha histórica en favor de los derechos, Juliana. Eso interpreto que nos has querido decir. Que es lo que, entre otros, mi favorito, entre otros, el doctor Luigi Ferrajoli sostiene. Los derechos fundamentales, los derechos humanos y sus garantías son producto de luchas sociales y políticas. No nos lo regalaron. Desde Roma a la Edad Media o en el mundo moderno, los derechos han sido conquistados. La, los plebeyos en Roma lucharon para que los patricios le reconocieran y garantizaran sus derechos. Proceso que fue a desembocar en las 12 tablas, ¿no? En donde por primera vez escribieron los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos procesales. Entonces, ¿cuáles eran los derechos y cuáles las obligaciones? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Pero eso fue el resultado de un largo proceso ubicados bueno, y si quieren ustedes, en la época de Jesucristo, ¿no? Pues también la lucha de los pueblos minoritarios, de las etnias minoritarias, como a la que pertenecía Jesús, el arriano y el luchador comunitario, ¿no? Revolucionario contra de una etnia mayoritaria, también conquistaron los derechos que se fueron interpretando para garantizar
que todas las personas pueden ejercer, pues, la religión de su preferencia. Imagínense la tremenda lucha que significó en su momento para los cristianos contra los paganos. Los cristianos contra los paganos. O sea, conquistaron en las constituciones, a final de cuentas, su derecho a profesar su religión. No. O situémosla aquí en el descubrimiento y conquista y colonización del Nuevo Mundo, en donde también hay un origen, ¿verdad? Que alimenta la lógica de los derechos fundamentales. Cuando los españoles abusaron de la mano de obra y de la dignidad de los pueblos aborígenes, originarios, como ustedes lo quieran llamar, de esta parte del mundo, entonces apenas, digo, no conocido para los europeos, muy reconocido para quienes habitaban esas tierras, pues cuando abusaron de los derechos, provocaron un genocidio, ¿no? Porque se murieron millones de personas originarias de estas tierras. Ustedes imagínense el, el, el temor de perder esa mano de obra por parte de los españoles, por lo que promovieron las llamadas leyes de Burgos. Las leyes de Burgos, que fueron un conjunto de estatutos para proteger a las personas originarias del continente recién descubierto, entre comillas, establecieron jornadas de trabajo protectoras, que no trabajaran los niños, que no trabajaran las mujeres embarazadas. O sea, ahí hay una fuente de los derechos que hoy llamamos derechos sociales o de los grupos en vulnerabilidad, porque se dieron cuenta, lógicamente, esto que dice Julián. No es que la dignidad humana solamente, es que no nos conviene, si no, no nos conviene. Nos conviene proteger los derechos, no nada más por una razón de carácter intrínsecamente valiosa, ¿sí? La inspiración cristiana o no cristiana, o musulmana, taoísta, no, no, nos conviene porque es en favor de la reproducción del grupo social y nos conviene porque de esa manera podemos llevar una vida mejor, nos conviene porque podemos trabajar en mejores condiciones. Nos conviene porque podemos tener mayor bienestar, ¿no? Esto es lo que yo infiero, ¿no, Juliana? De esta observación. Dice, son fundamentalísimos por la vulnerabilidad y la historia que conllevan pueblos sojuzgados, explotados. Pongámonos por un momento en el lugar de una persona, ¿no?, que no habla español, que no sabe lo que está pasando afuera, con todo esto que estamos hablando de las constituciones y los derechos, pero de manera natural nació y tiene derecho a vivir una vida, ¿no?, en una comunidad que le respete su integridad física, ¿no? Ahora, se adscribió a un pueblo y el pueblo en sí, como colectividad, ha pasado por muchas etapas dolorosas y difíciles para mantener su integridad, ¿sí? Dicen algunos amigos expertos en el tema de los derechos de pueblos y comunidades indígenas que han filosofado, teorizado y practicado mucho y defendido los derechos de los pueblos y comunidades y sus integrantes, que la dignidad humana es a la persona individualmente considerada, Juliana, ¿sí?, como la integridad es atribuible a los pueblos y comunidades. O sea, los pueblos y comunidades indígenas o alguna otra comunidad afín o equiparable, por ejemplo, los Levarón están defendiendo, la familia Levarón es una comunidad, ¿no? Entre otras, es una comunidad religiosa, ¿sí?, étnica también. Está defendiendo y está peleando en los tribunales electorales, ¿sí?, su derecho no solo individual de cada uno de los integrantes de esa comunidad,
sino un derecho colectivo al que le reconozcan una serie de garantías para poder subsistir, reproducirse y desarrollar su propio plan de vida, ¿no? En el marco del Estado constitucional, ¿sí? Pero también, digamos, que se le reconozca que tienen ciertos derechos y garantías como una comunidad equiparable a la de los pueblos y comunidades. Entonces, si no se les respetan, garantizan esos derechos, pueden desaparecer. Y la integridad del grupo como colectivo se pone en riesgo, obviamente. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el sentido, Juliana. Muy bien, qué bueno que lo mencionaste, Juliana, porque, digamos, hay varias teorías o varias versiones de cuáles son, José Luis, compañeros, Claudia, Azael, el fundamento de los derechos fundamentales. Decía yo que convencionalmente es la dignidad humana, convencionalmente es la cultura, ¿no? Que en donde reposa hasta el derecho, ¿no? Y los derechos. La cultura que es un conjunto de valores, creencias, actitudes, ¿no? Disposiciones, predisposiciones, digamos, ¿no? Conductas en favor de ciertos valores y vamos a decir que en contra de otros, ¿no? Entonces, eso que es la cultura, que son formas de vida, basados en creencias y valores, en actitudes y comportamientos, el derecho la reconoce, o sea, la incorpora en el texto. Obviamente el lenguaje es muy limitado y se presta a múltiples interpretaciones conforme la vida plantea diversas dinámicas que ya el texto legislado no alcanza a prever, pues entra en la función de la interpretación, de donde también se infieren, desprenden, desarrollan derechos. Eso está claro. Ahora, esos derechos son individuales y son colectivos. Y ya no son los derechos individuales, como sabemos, son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, de la persona individualmente considerada, pero también de los grupos o colectivos que, como tales, tienen adscritos derechos. O sea, ¿quién va a negar que un pequeño pueblo como los Icuts, ¿no? De donde yo soy, allá del Istmo de Tehuantepec, en San Mateo, San Francisco del Mar, allá pegado a la costa, los Icuts han sido sistemática, históricamente, excluidos, marginalizados y orillados, ¿sí? Ahora sí que orillados a la orilla del mar. Y entonces, pues claro, o sea, una presión económica, política, demográfica, social, ¿cómo no tutelarles derechos como colectivo? No solo como personas que forman parte del colectivo, sino como tal. Eso es el sentido. Por eso pues, se les respeta lo que dice el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Al inciso A o a la base A, que es todos esos derechos que leí, que van desde el territorio, ¿no? Hasta sus formas de gobierno y de elección. Bueno, eso dice la Constitución. Ahora hay que ver su traducción en la práctica y que sea realmente efectiva. Bien, compañeras, compañeros, yo creo que vamos a ir cerrando para estirar un poquito las piernas, cambiar el chip. Les invito muy cordialmente a que nos conectemos. Va a estar muy buena la conferencia. Nosotros tenemos un gran compromiso con las sentencias, lenguaje ciudadano, bien estructuradas, claras. Es una batalla que hay que librar. Yo creo que es parte de un derecho a saber, parte del derecho ciudadano, ¿no? Y del derecho de la población en general a saber de una manera sencilla, entendible, qué es lo que se controvirtió, qué se resolvió, por qué razones. ¿Qué es eso tan complicado? ¿Qué es eso tan complicado? O sea, todo lo que necesitamos es pues estudiar más lógica. Eso es, para poder estructurar mejor nuestros pensamientos y nuestras comunicaciones. Nosotros en el Tribunal Electoral estamos especialmente obligados a hacerlo, porque es parte de la democracia. La comunicación sencilla, clara,
que refleje un pensamiento ordenado y unos documentos como las sentencias bien estructuradas, ¿no? Que transmitan con una sinopsis desde el principio qué se discutió, cuál fue la materia del juicio, qué se resolvió y por qué razón. Con eso tenemos, pero saben qué difícil es, ¿no? Por múltiples razones. Así que escucharemos al doctor Manuel Atienza a ver qué nos trae esta mañana. Compañeras, compañeros, aquí concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información y pues este intercambio de ideas que tuvimos y que sigamos adelante, ¿verdad? Entendiéndole más para qué sirve la lógica en el derecho, en la ciencia del derecho y en la práctica del derecho. En este caso en particular del derecho y la justicia electoral. Sí, muy bien, correcto. Pues entonces, no me, no me voy sin tomarnos una foto. ¿No? Entonces, listo. Ahorita la subimos a la foto. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos con Atienza. Ahí vamos a estar. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor. Buen día. Adiós. Gracias, doctor. Excelente día a todos. Cuídense mucho. Nos vemos más tarde. Gracias, estimada Mónica, muy amable.